Vamos como siempre a ponernos en la presencia del Señor y a pedir Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo Paráclito, queremos que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida sean tu morada. Queremos que te quedes a vivir en nosotros, que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestras palabras, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones. Queremos ser testimonio de tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Ven e ilumínanos. Llénanos de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Llénanos de tu luz y de la claridad para poder entender esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón. Hoy te lo clamamos. Te pedimos que enciendas en nosotros esa luz maravillosa para poder comprender el mensaje. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 3, versos 1 al 6. Dice así: En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra tiene muchísimo también que sacarle. La verdad es que toda la inspiración de la palabra de Dios es un don de Dios y por eso deberíamos sacarle el mejor de los provechos. Yo quisiera hablar mucho de muchas cosas de la palabra de Dios, pero pues no tenemos tantos minutos para hablar. Lo cierto es que dice aquí que Jesús entra otra vez en la sinagoga. Jesús siempre entra en las sinagogas para enseñarle al pueblo, para darle el orden perfecto a la verdad. Por eso es que nosotros nos llamamos católicos. Cuando decimos que nos llamamos católicos, no es que rechacemos el judaísmo, no. Es que en el catolicismo está el orden de la verdad. Dios entra a la iglesia precisamente para darle el orden a la verdad, para completar la verdad perfectamente. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a montar rancho aparte, ni vino a repartir Biblias y mucho menos bibliazos a ninguna persona. Él vino a establecer una iglesia y por eso quiso inculturizarse, meterse dentro de la cultura y establecer allí su propia iglesia, la iglesia de Dios, del Dios viviente, la nueva alianza, que es de lo que estamos hablando, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces se encuentra allí con un hombre que tiene la mano paralizada. Recordemos que todos los enfermos en la época de Jesús se creían que eran hombres pecadores y por eso se creían que eran menos que cualquier otra persona, que no debería prestársele atención. Sin embargo, como Jesús tenía, digámoslo así, esa debilidad de misericordia, esa necesidad de ayudar al enfermo, al pobre, al desvalido, al pecador, pues sencillamente ellos sabían que él iba a curar a este hombre. Y por eso decía que aquí, que lo estaban espiando. Entonces le dice al hombre: levántate y ponte ahí en medio. Como quien dice: sal a la luz. Yo quiero tomar una decisión en la verdad, sin importar nada. Y voy a proponerle a estos hombres esta verdad. Y saca unas palabras de sabiduría, unas preguntas en sabiduría. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo que se muera? Contéstenme ustedes. Por supuesto que nadie podía contestarle, pero esta es una palabra de mucha sabiduría. Porque la verdad es que el Señor quiere que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para un mayor bien, no para cumplir un ritual. Y esto es algo de lo que todos tenemos que aprender en términos generales. Hay personas que se dan látigo porque no hicieron tal o cual oración, porque no fueron a tal o a cual rito, pero era que estaban atendiendo a un enfermo en su casa, pero es que era que estaban atendiendo a su propia familia que estaba necesitada, pero es que era que estaban haciendo tal servicio. Y en esto valdría la pena que nosotros mismos nos preguntáramos: ¿vale la pena hacer el bien por no cumplir este rito? O más bien dejar que esta persona se muera o no atenderla. Creo que el Señor ha sido muy claro en esto cuando dice: misericordia quiero que no sacrificios.
Pero entonces les pregunta esto y el hombre en su rabia, en su intolerancia, en su soberbia, en su creer que se las sabe todas, en ese deseo que tenían porque no les quitara el mandato nuestro Señor Jesucristo, pues no son capaces ni siquiera de contestar. Si tuvieran un ápice siquiera de misericordia en su corazón, si no manifestaran ese rencor, ese resentimiento, esa envidia, esa rabia que tenían contra nuestro Señor Jesucristo, alguno de ellos hubiera podido decir, sí, claro, hay que hacer el bien, tiene toda la razón, pero desafortunadamente la soberbia nos paraliza, nos pone en un sector donde no queremos ceder absolutamente a nada. Y eso es lo que nosotros no sabemos diferenciar muchas veces en nuestra vida. Cuándo saludamos, cuándo no saludamos, cuándo nos da rabia por una persona y entonces tomamos una decisión que va en contra incluso de las que están alrededor. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciar el bien del mal. Estamos tan oscurecidos, tan parcializados por la soberbia, precisamente que no somos capaces de tomar decisiones en bendición. Y es lo que el Señor quiere. Mira, la fe de Jesús era absolutamente práctica, era una fe que estaba siempre volcada hacia el mayor bien, no hacia un bien. ¿Cumplir la ley es bien? Claro que es bien, pero hay un mayor bien, se llama la misericordia, que está por encima de cumplimientos y de rituales. No quiere decir, vuelvo a repetir, que no tengamos que cumplir cosas ni que no tengamos que hacer rituales. Por supuesto que tenemos que meternos dentro de la liturgia, incluso de la iglesia, pero primero está la misericordia. Por encima de todo está la misericordia. Aquí está la verdad y aquí está la misericordia. Un pelo arriba, porque la misericordia siempre va a estar por encima en la gracia de Dios. Entonces, dice aquí que echó una mirada en torno de ira y dolido por la dureza de su corazón. Cuánta rabia y decepción sentiría el Señor de los seres humanos que se supone que tenían la verdad. Pues sencillamente se debió haber sentido terriblemente mal. Entonces al final dice él, pues no importa, me voy a poner en la zona de riesgo. Pues extiende la mano, le dice al hombre, y el hombre extiende la mano y la cura nuestro Señor Jesucristo. Y claro, salen de allí los de la sinagoga precisamente a confabularse para ver ya entonces cómo lo podían apresar, porque sencillamente los había hecho quedar en ridículo. Es que puede más a veces nuestra ira, nuestra envidia, nuestro rencor, nuestro resentimiento, puede más que la sensatez de la verdad. Ojalá nosotros seamos sensatos y ecuánimes a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir en la verdad. Si comparamos esta palabra con la primera lectura, Jesús le dio en todo el centro, en toda la pepa le dio. ¿Y cuál era el centro? Era la verdad. La piedra se clavó en todo el centro, lo tumbó donde tenía que tumbarlo. Y así hablaba Jesús. Traía unas palabras que ponía en vilo a todas las personas y de una vez a donde tenía que decirlo, sin ningún tipo de miedos. Porque si hubiera tenido miedo, hubiera dicho, bueno, vete después a mi casa y allá te sano para evitar problemas aquí con esta gente. No, él tuvo que tomar la decisión donde era y Él nos ha enseñado con esto precisamente a que tomemos la decisión en el momento que la tenemos que tomar. Dios Padre de amor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por toda la enseñanza que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos invitas a ser misericordiosos, a ser humildes, a entender que lo que quieres que nosotros hagamos sea el mayor de los bienes, no tanto cumplir rituales, aunque debemos cumplirlos, pero por encima de eso, que siempre pensemos en la misericordia. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva liturgia. Los invito a que compartan este video y también a que se suscriban al canal. Dios los bendiga. Chao, chao.